Nadie me pidió que hiciera esto, pero es que no podía dejar de hacerlo, porque había algo en mi corazón que no me dejaba tranquilo. Y es que creo fielmente que vale la pena servirle a Dios. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Quiero empezar este episodio leyendo Hechos 4:20, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Esta fue la respuesta de Pedro y Juan luego de que fueron encarcelados por hablar de Jesús y de compartir todos los milagros que él había hecho. Y es que ellos no podían callar acerca de lo que habían vivido con Jesús. Tal vez porque sus vidas habían sido transformadas y ellos querían contagiar a los demás con el fuego que sentían por dentro. Por tal razón a este episodio le titulé como Nadie me pidió que hiciera un podcast. Voy a contarles una historia que me pasó hace algunos días. Yo estaba en un lugar público y por temas de COVID estábamos respetando el distanciamiento social y todo, pero de repente se me acercó una señora y sacó algo de su bolso y me dijo lo siguiente: jovencito, le regalo este librito o folleto para que lo pueda leer junto a su Biblia y adentro va a encontrar una carta que le escribí a usted. Y luego se levantó y pasó repartiendo a la mayoría de personas que estaban en ese lugar un folleto similar con una carta. Y créanme, me dio tanta curiosidad que abrí el folleto y así como ella me había dicho, adentro había una carta escrita a mano dirigida al apreciable lector. La carta hablaba de Josué 1:7-8, donde Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente, que lea las escrituras y que las siga y que no debe desviarse. El folleto hablaba de quién es Dios, cómo es Él, qué ha hecho, qué hará y cómo podemos hacer amigos de Dios. Pero el hecho de que esta señora desconocida me regalara un folleto, la verdad me sorprendió mucho porque lo hizo de una manera tan desinteresada y con mucho cariño. Y no solo lo hizo conmigo, sino con todas las personas que estaban en ese lugar. A pesar de que el contenido de ese folleto fuera de un movimiento o religión diferente a la mía, lo recibí con mucho agradecimiento porque nadie le dijo a esa señora que lo hiciera. Y honestamente les confieso, me sorprendió mucho porque yo, creyéndome cristiano y seguidor de Jesús, a mí personalmente me hubiera dado mucha pena. Tal vez porque cuando no conozco a las personas soy tímido. Y mucha gente me va a decir, Andrés, tímido. Sí, la verdad soy tímido. Y mucho menos escribirle una carta a mano. Como joven, les soy sincero, hubiera escrito algo en la compu o hubiera descargado un texto de evangelización, lo copio y lo pego y lo imprimo varias veces. Pero el hecho de que estuviera escrito a mano significó mucho para mí. Y es curioso porque esto me sucedió cuando yo ya había empezado a escribir este episodio. Y es que nadie le pidió a esa señora que escribiera un folleto, ni mucho menos que me escribiera una carta a mano. Por tal razón quiero regresar al versículo que les dije desde el principio. Y es que cuando Pedro y Juan son encarcelados por hablar de lo que hacía Jesús, ellos anteriormente habían sanado un paralítico que estaba así desde nacimiento y él estaba pidiendo limosna afuera del templo. Entonces ellos le respondieron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y enseguida pudo caminar, entonces entró al templo y comenzó a adorar a Dios. Obviamente esto no le gustó a los fariseos ni a los expertos de la ley, pues ellos habían sido los que habían mandado a crucificar a Jesús. Y ahora estos discípulos, en el nombre de Jesús, estaban sanando enfermos, echaban fuera demonios, daban vista a los ciegos y hasta hacían caminar a paralíticos. Entonces encerraron a Juan y a Pedro y no tenían pruebas contra ellos. Y cada vez que ellos hablaban, miles de personas se convertían y empezaban a seguir a Jesús. Entonces los sacaron, pero los amenazaron. Hechos 4:18-20. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían de volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasó en ese momento? Ellos estaban siendo castigados y estaban saliendo de la cárcel por hablar de Jesús, pero en vez de cuestionarse y dudar que si era su propósito o no,
Ellos hablaron y le respondieron que no podían callarse, que no podían hacer caso omiso a lo que sentían dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón ardía por Jesús. Y aunque el mundo y la sociedad trataron de callarlos, no pudieron, porque era más grande lo que sentían adentro. Y a este es el punto que quiero llegar. Y es que nadie te va a pedir que hagas un podcast. Nadie te va a pedir que entregues folletos, ni mucho menos que hagas cartas escritas a mano, ni que des palabras de alientos a personas que lo necesiten, o que visites enfermos, que ores por otras personas, o que tal vez le envíes un versículo a una persona, o que invites a una persona a un grupo cristiano. Nadie te está pidiendo que lo hagas. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con paralíticos que no pueden caminar, y no hablo de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual, porque hay personas que se están muriendo por dentro. Y es que nadie te va a pedir que hagas algo por ellos, pero sí les puedes compartir de lo que tú tienes, y lo que tú tienes adentro de tu corazón es a Cristo Jesús. Y vas a poder decirle a esa persona: levántate y anda, levántate y anda, porque nosotros no somos los que estamos haciendo el milagro, sino que es Jesús quien está obrando por medio de nosotros. Pero ¿cuántas veces nos hemos quedado callados? Tal vez por vergüenza o pena, o porque tal vez no nos sentimos capaces y aptos. Pero ¿qué pasaría si nosotros compartiéramos lo que un día Jesús hizo en nuestra vida? De los milagros que hemos visto o que hemos experimentado en carne propia. La realidad es que el mundo siempre nos va a querer ver callados y nos va a querer ver de las manos atadas. La sociedad nos va a juzgar y el mundo nos va a criticar. Créanme que yo he recibido muchas burlas y críticas por hacer este podcast, y honestamente a veces soy yo mismo el que me critico y juzgo por hacerlo. Y es que empezarlo me dio mucha vergüenza y pena. Pero les digo algo, no me arrepiento, y lo haría 1,000 veces más. Y quisiera decirles por qué empecé a hacer el podcast, pero es una respuesta que no sé exactamente, pero no podía no hacerlo. Traté de posponerlo una y muchas veces por vergüenza y porque obviamente me daba pena, pero hubo algo en mi corazón que no me dejaba tranquilo. Y yo quisiera jactarme o vanagloriarme de que amo a Dios con todo mi corazón, pero muchas veces me cuesta hacerlo. Y yo soy tan humano e imperfecto como cualquier persona que esté escuchando este podcast. Y aunque nadie me dijo que lo hiciera, yo creo fielmente que fue Dios quien me llamó a hacerlo. Tal vez no soy el mejor predicando y me falta mucho por serlo, pero cada episodio yo le pido a Dios que sea a Él que hable por medio de mí, y poder ser parte del gran propósito que Dios tiene para todos nosotros. ¿Y cómo hacerlo? Si tú quieres formar parte del gran propósito, primero, utiliza tus propios dones y talentos. Cuando David fue a pelear contra Goliat, no lo hizo con una armadura. Más bien no la pudo cargar, no utilizó ni un escudo, ni una espada. Él lo hizo con su propia onda y 5 piedras. Para servir a Dios, o para sentir que le estás sirviendo a Dios, no es necesario que te subas a un púlpito de una iglesia a predicar. Más bien lo puedes hacer con tus propios dones y talentos. Hay personas que no les gusta hablar en público, pero sí pueden escribir muy bien. Entonces pueden enviar un versículo o compartir prédicas. Hay personas que son tímidas como yo, y es que hubo un tiempo que yo intenté hacer TikToks, pero en realidad no me sentí cómodo. Me gustó mucho más el formato de hacer un podcast. A lo que voy es que Dios nos dio dones y talentos distintos a cada uno. Y yo no te digo que hagas un podcast, pero sí que te desenvuelvas en el don y en el talento que te fue dado. Y si quieres complementar esto, puedes leer la parábola de los talentos que está en Mateo 15. Punto número 2. Déjate utilizar por el Espíritu Santo. Ya hablamos que el 1 es utilizar nuestros propios dones y talentos, pero el 2 es dejarnos utilizar por el Espíritu Santo. Mateo 10:20. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre que hablará por medio de ustedes. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos para que no se preocuparan por qué decir cuando fueran arrestados a causa del Evangelio. Pero es el mismo principio, pues muchas veces no vamos a saber tal vez qué decir a personas que estén pasando una situación difícil. Pero si nos dejamos utilizar por el Espíritu Santo, va a ser Él quien hable por medio de nuestra boca. No va a ser nuestro conocimiento ni nuestras palabras, sino que va a ser el mismo Dios quien hable por medio de nosotros.
Y como dicen muchos pastores, si Dios utilizó hasta una burra para hablar, ¿cómo no va a utilizarnos a nosotros? Si no, mírenme a mí haciendo un podcast. Y cuando nos dejamos utilizar por Él, habrá momentos donde tal vez no sabremos por qué o para qué Dios nos envía a decirle algo a alguien. Y tal vez no entendamos el porqué de la situación y no va a tener lógica para nosotros. Pero tal vez hay algo adentro en nuestro corazón que nos inquiete y nos incomoda y no nos va a dejar tranquilos hasta que lo digamos. Porque van a ser palabras que Dios tendrá para las otras personas y para ellos sí tendrán lógica o razón. No para nosotros. Nosotros solo seremos el medio por el cual Dios transmitió su mensaje. Y punto número 3. Hazlo. Franklin Roosevelt dijo lo siguiente: en la vida hay algo peor que el fracaso y es nunca haberlo intentado. Solo tienes que dar pasos de fe. No lo pienses tanto y hazlo. Porque si lo piensas te va a dar vergüenza o te va a dar pena. Pero cuando lo hagas, te vas a llenar de satisfacción y plenitud. Y es que es un sentimiento que no puedo expresar, pero es que vale la pena experimentarlo. Por alguna razón no he dejado de hacer este podcast. Y aunque me cuesta escribir cada episodio y es una batalla para subirlo, siempre recuerdo que vale la pena servirle a Dios. Porque no sé a quién Dios le está hablando por medio de cada episodio o si esto era una palabra necesaria para tu vida para que empezaras a actuar. No sé, pero siempre me repito y estoy convencido que vale la pena servirle a Dios. Y es que Jesús nos enseñó el camino. A Él nadie le pidió que muriera en una cruz por nosotros, pero lo hizo por amor a Dios. Ahora te pregunto a ti, ¿qué pasaría si de ahora en adelante, aunque nadie te lo pida, empieces a vivir según el propósito por el cual fuiste llamado? No el mío, ni el del vecino, el tuyo. La asignación que Dios te delegó a ti especialmente. Jesús lo hizo y cambió el mundo. Y yo creo que ahora es nuestro turno de poner nuestro granito de arena. Y quiero terminar este episodio orando por ti. Así que puedes cerrar tus ojos y seguir esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por llamarme y escogerme. Aunque no soy perfecto y tengo muchas debilidades, aún así pensaste en mí. Señor, perfeccióname cada día y permíteme compartir con los demás de tu gran amor. Que siempre sea tu Espíritu Santo quien me guíe en cada momento. Te doy gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.